Muy buenos días nuevamente a todos. El objetivo de aprendizaje de esta clase va a ser identificar las características de los discursos y textos argumentativos. Y ahí vamos a trabajar mucho con las siguientes palabras clave, que va a ser hecho, opinión y argumentación. Por eso esta clase se llama Yo opino, ¿ya? Y para volver a recordar que nosotros el 21 de julio vamos a tener nuestra correspondiente evaluación, y esta va a ser a partir de un texto, de la creación de un texto argumentativo. Para partir, vamos a ver un video y ustedes van a responder estas preguntas, que va a ser, ¿cuál es la opinión que manifiesta la siguiente canción que vamos a ver y escuchar? ¿Y cómo justifican esta opinión? Como dice el refrán, la opinión abunda en la boca de los tontos. Escuchemos un ejemplo de esto con Yo Opino y los maníacos depresivos y la canción Yo Opino. ¡Radio Opino! Ajá. Yo opino que opinar es necesario porque tengo inteligencia y por eso siempre opino. Yo opino que si opino un pensamiento que me venga a la cabeza, hago crítica social. Yo opino de lo humano y lo divino, y a veces digo continuo, mi opinión es opinar. Yo opino que el gobierno está en lo cierto y también equivocado, dependiendo de qué lado. Yo opino, yo opino, yo opino, yo opino, yo opino con criterio y elocuencia y jamás pido clemencia si me acusan de demencia. Yo opino porque leo bien los diarios y los leo diario a diario para seguir opinando. Yo opino sin saber leer ni escribo, nunca sé de lo que opino, pero soy buen opinante. Yo opino con respeto a su persona y mi vida yo daría defendiendo su opinión. Yo opino, 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 eso opino. Ya, entonces, alguno que me responda. ¿Cuál es la opinión entonces que manifiesta esta canción? Que opinar es bueno. ¿Que opinar es bueno? Sí. Yo opino. Eso. Esa es la opinión de la canción. Ya, pero opinar permite manifestarse de una manera crítica. Ya sea de cualquier tema. En este caso habla del gobierno y esas cosas. Claro, igual maneja un montón de temas, ¿cierto? Ya, entonces, ¿y estas opiniones, cómo las justifica? ¿A través de crítica o no? ¿A través de una crítica? ¿A través de qué? ¿Cuál será la palabra clave que de aquí? ¿Argumentos? Exacto, ¿cierto? Él justifica todo esto a través de argumentos. La idea es que esta clase nosotros vamos a diferenciar qué es solamente opinar y qué es dar un argumento, hacer un hecho. Esa es la idea, ¿ya? Ya vamos a seguir entonces con la clase. Bien. Como dice. Entonces vamos a ver sobre cuál es la diferencia y este versus entre un hecho y una opinión. Por eso vamos a leer estos siguientes tweets y vamos a identificar qué será un hecho, cuál será una opinión. Y por eso dice acá, el primer tweet dice: le dedico este directo a Chile y Argentina. Ánimo, ningún terremoto puede con vosotros. Y después tenemos este de Lonemi que dice: Choa indica por sismos 8.0 en Isla Salomón, que sus características se encuentran en evaluación. ¿Cuáles creen ustedes que serán? Uno es un hecho y el otro es solo una opinión. El de arriba. El de arriba de opinión. De todo un gameplay y una opinión. Eso mismo. Ya, entonces decimos, ¿cierto? El primero que es una opinión nomás y el otro es un hecho. ¿Cuál es la diferencia? En que el otro es un acto verídico y el otro es como
digámoslo, un sentimiento de uno que uno quiere expresar. Bien, bien, excelente. Eso es como la clave de esta gran diferencia entre que una opinión solamente estamos dando como nuestro juicio de valor, nuestros sentimientos, nuestra forma de ver el mundo, ¿ya? Mientras que un hecho siempre tiene argumentos, tiene algo que lo valida, una prueba. Entonces es irrefutable, por ejemplo, de partida, de que el tuit lo está haciendo la ONEMI, entonces por ende tiene que ser verídico, y está dando, ¿cierto?, esta información que está validada, que indica que hay un sismo de 8.0, mientras que el otro solamente estoy entregando como una opinión sobre la que las personas tienen que sentir o un ánimo, ¿cierto? Y aquí vamos primero entonces con el hecho. El hecho es una afirmación entonces, algo que pasó, que se puede comprobar, ¿ya? Ocurriendo a tal hora, en tal calle, tal fecha, etcétera, ¿ya? Entonces, por eso esa es la diferencia entre un hecho. Y aquí tenemos un ejemplo que dice, tenemos unas portadas de unos diarios, y dice, Mario Vargas Llosa lidera proyecto del Museo de la Memoria. Y ahí abajo sale, porque lidera este proyecto, entonces esto ya no es irrefutable, es así. Y acá tenemos otro que dice, más de 3 millones de hogares pidieron tarifa social de la luz. ¿Ya? También ahí estamos sabiendo cuándo ocurrió, dónde ocurrió, qué lugar, cuántas personas, ¿ya? Y esto no se puede, es irrefutable. Y luego tenemos esta otra diferencia que es la opinión, y ya les dije que es un parecer, es un juicio de valor. Entonces este se apoya en las razones presentadas por las personas que expresan su forma de pensar. Y aquí vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos nuestros titulares ejemplares donde dicen siempre opiniones y juicios de valor, que son la cuarta y la última noticia, ¿cierto? Y aquí dice el primer titular, la historia de Andrea Aguirre, la colombiana descuartizada en crimen pasional. El amor y los celos la mataron. Ya, entonces aquí, ¿se entiende la diferencia entre esta que es solo una opinión? Sí. ¿Por qué se ve el juicio de valor acá? Porque dice crimen pasional y después dice el amor y los celos la mataron. ¿Y quién la mató? Se supone que el esposo o el marido, no sé, la pareja. Exacto, ese es, ¿cierto? Entonces aquí igual tenemos como esto que le gusta hacer a las noticias, ¿cierto? Es este cambio, esta otra forma de hacernos pensar y ver y reflejar el mundo, que aquí nos están diciendo que crimen pasional de partida, y después que los celos la mataron, y en realidad eso es un femicidio, y es violencia de género. Y aquí tenemos otro que dice, tremendo desahogo de Karen Paola. Entonces ahí también estamos dando un juicio de valor que si ella hizo esta entrevista, el periodista está suponiendo que este es un desahogo. Ya, por eso tenemos de nuevo que es solamente una opinión. No está basada en hechos, que se puedan ir, hechos, calles, lugares, ya, que eso es la idea que ustedes también cuando realicen su texto argumentativo, todo tiene que ser en base a hechos, argumentos, que no se puedan refutar. Y ustedes no solamente me hagan una opinión. Entonces, para resumir, los hechos siempre van a tener un punto de vista sustentado en argumentos, ¿ya? Siempre vamos a tener este argumento, esto detrás que nos va a ayudar a validar nuestros hechos. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, identificar ustedes cuáles son hechos y opiniones. Vamos de nuevo a refrescar con lo último. Dice acá la Mafalda, lo malo de la gran familia humana es que todos quieren ser el padre. ¿Este sería un hecho o una opinión? Opinión. Opinión. Bien. Y esta, Brasil registró la tasa de homicidios más alta de su historia y suma más de 500.000 asesinatos en 10 años. Hecho. Excelente. Y acá el Papa Francisco dice, vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios no consiste en una especie al tiro opinión, pero al tiro. Opinión. Si el Papa Francisco al tiro opinión, no al tiro. Ya, bien, bien. Y acá hay una conversación que dice, papá, ¿qué significa seguir
que no lo puedo ver completo. Ahí está. Papá, ¿qué significa seguir la moda? Y él le dice renunciar a tu criterio para conseguir la falsa aceptación de una mayoría de imbéciles. Opinión. Bien, excelente. Argumentación entonces. Entonces, como dijimos que los hechos siempre se van a basar y validar a través de un argumento, nosotros tenemos que saber qué es un argumento, ¿cierto? Que es un tipo de discurso que se fundamenta en dar motivos, razones para defender o rebatir un punto de vista, ¿cierto? Entonces, por eso yo, por ejemplo, nosotros estamos en un diario cotidiano de argumentación. Nosotros siempre tenemos que dar nuestro argumento, ¿cierto? Para poder validar lo que nosotros pensamos. Ya de partida de cuando ustedes, antes que pasara todo esto, pedían permiso para salir a algún lado, ustedes también decían, si la mamá le decía que no, ustedes al tiro decían el por qué. ¿Por qué si tengo que salir? Y daban mi argumento, ¿cierto? Me saqué buenas notas, me estoy portando bien, hice mi cama, hice el aseo, mamá, por favor, mira todas estas pruebas. Y por eso dice que la idea siempre de la argumentación va a ser convencer a un otro, a mi otro interlocutor, ¿cierto? Convencerlo, persuadirlo de que él piense al igual que yo. La idea es que siempre esta otra persona cambie de opinión. De la autenticidad de una idea o tema determinado, por medio de, ¿cierto? Siempre vamos a dar un razonamiento, tratar que este razonamiento sea lógico y por lo tanto es una técnica orientada hacia el receptor. Entonces siempre esto está orientado a otra persona, a yo que esta otra persona, este receptor de este mensaje, este interlocutor, cambie de opinión. Y por eso aquí tenemos este ejemplo, esta imagen donde salen estas dos personas que están viendo, ¿cierto? Un número y uno dice, está dando su punto de vista que ve un 9 y el otro que ve un 6. Y esa es la idea, que ustedes argumenten. Y estas personas van a argumentar qué es lo que es, por qué. Ya. Para esto tenemos que dar cuenta que existe como un marco general donde se produce esta argumentación. Y en esto influyen, por ejemplo, que pueden haber distintos tipos de modalidades de la argumentación. Entonces, siempre puede ser, a veces, se puede dar de manera oral, ¿cierto? O de manera escrita. Yo leo un texto argumentativo o a veces solamente lo estoy escuchando a esta otra persona que me está argumentando y me está diciendo esta nueva forma de pensar o cómo él piensa y cómo quiere que yo piense igual que él. Esto también puede ser preparado, que siempre la idea es que ustedes, si uno va a opinar o uno va a argumentar, va a hablar de algún tema, uno tiene que saber de lo que está hablando, ¿cierto? Y esto puede ser entonces preparado o espontáneo. Y las temáticas siempre tienen que ser polémicas, ¿ya? Ya que estas tienen que generar diversos puntos de vista, tienen que generar entre este interlocutor que piense también, que nos demos cuenta de que me llame la atención de partida. Y la idea es que ustedes cuando me realicen este texto, el tema que tiene que realizarse tiene que ser polémico, tiene que causar en mí interés en que yo lea este texto. Y también va variando los participantes, ¿cierto? Que hay un interlocutor quien dialoga ya con el emisor, existe este diálogo entre este emisor y receptor, que yo estoy dando mi opinión y esta persona está escuchándome o está interviniendo, y también a veces hay una audiencia, un entorno, ¿cierto? Que está escuchando también este discurso. Y el contexto sería la situación comunicativa, las circunstancias, si esto es un escenario, si esto se realiza, ustedes en su casa en el almuerzo están viendo la noticia y empiezan a hablar sobre algún hecho en particular, ¿ya? Entonces, eso tiene que ver con el contexto. Entonces, vamos a ver un ejemplo, que acá está Mafalda conversando con su papá y ella le dice, papá, ¿crees que si tiramos a todos los políticos al mar, el océano soporte tan alto nivel de contaminación? Y el papá le dice, no. Entonces aquí la modalidad, si vamos a lo que nosotros hablamos sobre el marco general, sería una modalidad oral y espontánea, ¿cierto? Y el tema, acá están hablando sobre política. Y los participantes serían Mafalda como interlocutor y el padre de su audiencia. Y el contexto sería una conversación entre padre e hija. Entonces, para resumir todo, la idea es que nosotros demos cuenta, ¿para qué sirve argumentar?
¿Cuál es la idea de argumentar? ¿Por qué será tan importante? Entonces aquí primero tenemos que darnos cuenta que es clave que uno siempre tiene que justificar nuestros pensamientos y comportamientos. Esa es la idea, que ustedes vayan dando cuenta de eso, de que nosotros tenemos que justificar nuestros actos también. Persuadir a los demás de nuestro punto de vista, ¿ya? Entonces la idea es persuadir, convencer a esta persona que también se adhiera a nuestra forma de pensar, ¿ya? O que le haga clic, o que empiece a razonar también. A lo mejor esta persona no ha dado ese punto, no ha dado cuenta de lo que yo estoy pensando, y también esto le sirve a esta otra persona a reflexionar en torno a este tema. También es clave que nosotros siempre queremos influir sobre los comportamientos de los otros, ¿ya? A través de estos argumentos nosotros queremos influir en este otro, en esta forma de pensar. Y como base para la toma de decisiones, ¿ya? Entonces, cuando queremos tomar decisiones importantes, a través de este feedback con otra persona, esta manera de argumentar, también va a servir para el día de mañana tomar una excelente decisión. Ya, chiquilla, ahora conversando de lo que nosotros, cierto que nuestro tema siempre de esta unidad ha sido la migración, la identidad latinoamericana y el exilio. La idea es que en base a esta problemática que nosotros estamos trabajando en esta unidad, ustedes van a empezar a investigar sobre alguno de estos temas, ¿ya? Esto va a ser solo en investigación, que va a ser, la idea es que cada uno elija alguna de estas temáticas, que va a ser el boom latinoamericano, o el realismo mágico, lo real maravilloso, la muerte. ¿Se acuerdan que también habíamos trabajado en torno hablamos sobre Pedro Páramo, y él también trabajaba mucho en torno a la muerte? Y la literatura femenina, ¿ya? La literatura, ¿cuál es la identidad de una escritora femenina no sé, puede ser en Chile o en Latinoamérica? Entonces la idea es que como esta actividad ustedes partan solamente investigando, ¿ya? Y ahí, porque es el primer paso antes de escribir algún tipo de texto, sería investigar, ¿ya? La idea es que investigar sea leer también estos textos y no sea solo una copia y una pega de internet, porque la idea es que después de esta lectura de este texto, esta investigación, vamos a empezar a crear este nuevo texto argumentativo. Ya la idea es que este texto argumentativo va a tener una tesis, ¿ya? La opinión, la próxima clase vamos a trabajar en cuanto a la tesis, y vamos a empezar a crear la tesis, argumentos y contraargumentos, como trabajo final. Chiquillo, ¿alguna duda? No, está clarísimo. El Creo año que pasado tengo una también duda. hicimos esto, profe. ¿Lo hicieron? Ya, perfecto. Sí. Entonces va a Teníamos que ser escribir como texto y primero era argumentar y luego era como la opinión. ya bien, sí, en primero medio, la segunda unidad, ustedes tienen que ver el tema de la argumentación. ¿Esto para cuándo es? Ya, la idea es que de aquí al viernes ustedes me envíen solamente una investigación. Entonces esto va a ser buscar en internet, ¿ya? Tienen que tratar de buscar en fuentes fidedignas, así como el año pasado también hicieron esto. La idea es que la información no se saque de Wikipedia, ¿ya? Entonces vamos investigando sobre el boom latinoamericano, por ejemplo, si usted quiere hablar de eso, o quiere hablar sobre el realismo mágico, y ahí en torno a esta investigación después ustedes tienen que dar cuenta de, primero, que hay que hablar un tema polémico en torno a eso, ¿cierto? Por ejemplo, si yo quiero hablar de la identidad de la muerte en Latinoamérica, tengo que crear un nuevo tema que sea, que sea polémico. Acá dice Gonzalo, profe, ¿se puede hacer en Word? Sí, tiene que ser en Word. Si es que esta investigación solo va a ser su base de qué es lo que voy a crear para mi texto argumentativo. ¿Alguna pregunta con los temas? ¿Dudas con los temas? ¿Cuál es? El boom latinoamericano era cuando llegaron, cuando empezaron a migrar o algo así, ¿o no? No, el boom latinoamericano habla sobre un periodo de los escritores latinoamericanos
que el mundo exterior se dio cuenta que nosotros teníamos una forma distinta de escribir, nuestra propia identidad latinoamericana. Ah, Entonces ya. aquí aparecen estos 9 escritores, aparece Cortázar, por ejemplo. Entonces esto es después de la vanguardia literaria y empiezan a aparecer estos 9 escritores, Gabriel García Márquez también, Pedro Páramo, etcétera, y empiezan a escribir esta nueva forma de concebir el mundo, ya que es distinta a la literatura universal. Entonces todo este grupo de personas, de estos escritores, se les llama el boom latinoamericano, porque éramos un boom, Decía, así como, como una onomatopeya de un disparo. Ya, ¿alguna otra duda? Profe, entonces la investigación se escribe así como objetivamente o subjetivamente. Solamente quiero información, objetivamente. Recuerden que esta investigación tienen que ser argumentos de peso. ¿Se entiende? Sí. Entonces la idea es que ustedes, este es como mi primer paso, es solamente buscar información y conocer el tema. Entonces la idea es que el próximo lunes ustedes ya manejen el tema para que creemos las tesis al tiro. ¿Ya? Y entonces vamos creando la tesis, el tema ya lo tendrían ustedes visto, elegido de esta semana, y la otra semana ya elegimos la tesis para que empecemos a sacar los argumentos y contraargumentos del texto. Porque el año pasado ustedes crearon un texto argumentativo, pero la idea es que este va a ser un texto argumentativo con argumentos y contraargumentos de ustedes mismos. ¿Se entiende? Como que yo mismo me refuto mis propios argumentos. Sí, profe, En mi no propio es como un texto. debate contra nosotros mismos. Exacto. Entonces esa es la idea, que ese va a ser el texto final. Ya, ¿alguna otra pregunta? ¿No? ¿No? Yo, profe, ¿le podemos Dígame. mandar tarea atrasada? Sí, mándenme las tareas atrasadas. Ya vale, profe. ¿hasta qué día se puede mandar lo de la información? Hasta el viernes. Ya. Profe, tengo una pregunta. Dígame. ¿No se puede escoger un tema más, no sé, polémico para que sea más... Pero que tenga que ver con la unidad. ¿Cómo qué Ok. tema usted... ¿Qué No sé, piensa yo usted? quería escoger, ¿cómo se llama esto? Ser vegetariano o no, vegano, no sé, una cosa así, como tema de moda. Ah, Por eso no. no, no No. nos va a servir porque si yo solamente estuviera hablando de la argumentación a modo general, podría ser. Pero como Ujú. hay que ligarlo a la unidad, tiene que ser respecto a esto. ¿Ya? Pero igual, por ejemplo, la identidad también es un tema polémico porque nosotros somos distintos al resto. O también podría trabajar en torno a la literatura femenina porque las escritoras femeninas siempre están, no sé, pues ¿por qué siempre las escritoras femeninas, por ejemplo, Gabriela Mistral, ella escribió no solo sobre canciones de cuna y educación, pero ¿por qué ella siempre la ligan a eso? ¿O usted cree que ganó el premio Nobel de literatura porque escribía canciones para dormir? Entonces ese sí es un tema polémico. ¿Por qué las escritoras siempre las ligan a eso, a temas de educación, y no sobre lo que realmente ella escribía? ¿Cuál es la idea de callar? Entonces igual podemos sacar, si usted hace una investigación, una profunda investigación, puede sacar varios temas polémicos de, o podemos agregar también el tema de la migración y el exilio, también se podría hablar. Profe, puedo sacar subtemas, por ejemplo, como de la muerte, porque la muerte es un tema muy amplio, entonces podría sacar Sí, pues la como... idea sería como la identidad de la muerte, podría hablar a modo, busca primero el tema de la muerte como a modo general, porque podemos Ujú. hablar, recuerde que el texto igual tiene que tener inicio, desarrollo y cierre. Entonces empezamos a hablar de la muerte a modo general, ¿qué es la muerte? Y después ya pues se puede hablar sobre, usted puede irse a un tema en particular, por ejemplo, cómo vive la muerte, se vive en Chile, o cómo se vivía antes en Chile, Ujú. porque tenemos aquí, por ejemplo, en la cultura que nosotros teníamos muy marcado antes, los funerales que se les daban a los niños pequeños acá se llamaban cuando morían los angelitos.
Y cuando moría un angelito, una guaguita pequeña, a las guaguitas se vestía y se le hacía como un altar. Y a las guaguitas se ponían de pie en un altar y se les ponían alas de angelito. Y esa era la forma de velar en ese tiempo. Y recuerde que también estos argumentos, la idea es que nosotros utilicemos en literatura, pues tenemos que ir a eso. Si hablamos del boom latinoamericano, vamos a un autor del boom latinoamericano. Vamos a hablar de Gabriel García Márquez, elegimos uno. Si vamos a hablar del realismo mágico, también elegimos uno. Real Maravilloso, podemos elegir a Alejo Carpentier. Si hablamos de la muerte, podemos elegir a Violeta Parra, que ella tiene una canción que se llama El Ring del Angelito. ¿Ya? Entonces vamos ahí, en esta investigación tenemos que ir orientándonos también a escritores, esa es la idea. ¿Ahí sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. Leísimo. Ya, No, ¿está ahí no sí? lo sé. ¿Sí? Sí. ¿De qué va a hablar usted? ¿A mí me pregunta? ¿Sí? Yo estaba entre la muerte y el boom latinoamericano. Ya, Eso estaba. excelente. Ya, muy bien. Ya, ya recuerden que siempre esto va a ir, siempre buscamos información a modo general y tenemos que ir identificando escritores, autores y alguna novela en particular para que ustedes la citen, o algún cuento. Porque de ahí nosotros sacamos argumentos. Por eso ya a ustedes las evaluaciones siempre les pido que utilicen citas, ¿ya? Y citas del libro. Que ustedes recuerden pasajes y ustedes me citen cuando dijo tanto, tanto, se puede evidenciar que aquí está la presente, la identidad de la cultura de la muerte. Entonces, como que esa es la idea, que ustedes utilicen a partir de estas citas son nuestros argumentos y son irrefutables. ¿Se entiende? Sí. Ya, excelente. Ya, entonces, ¿alguna otra duda, pregunta, consulta? Ya, Pato, ¿nos dejamos de grabar?